Hola, hola, saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan hoy aquí. El día de hoy nos convoca la presentación de esta hermosa obra, que es una colección de cuentos de romance cuyo título es Dulce Distancia y está publicada por el sello editorial Aquera del grupo editorial Letras Negras. El día de hoy nos acompañan algunos de los escritores que hacen parte de esta colección. Así que Jesús, Alexander, Reza, Duber, bienvenidos. El espacio es todo para ustedes. Dale, muchísimas gracias. Hola, hola. Bueno, ahora sí vamos al grano, a lo que a la audiencia le interesa y es, bueno, empezamos esto contando un poquito acerca de quiénes son ustedes y cómo llegaron a las letras, ¿no? Un poquito de su historia de vida y qué los convierte hoy en escritores. Así que, ¿qué tal si Jesús empieza contándonos un poquito acerca de quién es él? Bueno, como dice ahí, mi nombre es Jesús López, soy de Chile, de San Bernardo, una comuna un poco al sur de la capital y sumamente olvidada. Y mi historia con la literatura, o al menos como partí yo, es que de chico era pésimo lector, pésimo escritor, y a día de hoy todavía no termino de arreglar mi caligrafía. Pero entre tantos libros obligatorios que tuve que leer, un día mi papá se aburrió de que leyera lento y me pasó los libros de Julio Verne. El primero que leí fue 20.000 leguas de viaje submarino y quedé pero fascinado. Mucho más porque cuando uno es chico no diferencia bien lo que es verdad y lo que no, así que para mí era real, totalmente. Que la Tierra era hueca, todo eso, totalmente lógico para mí. Y ahí empecé a aventurarme más en los clásicos, soy eterno fan de Los Miserables, mi libro favorito. Y de a poco empecé a escribir como a los 12, de hecho partí escribiendo cosas de romance, cosas de terror igual, que no tienen mucha relación, pero me gustaba explorar. Y más que nada eso. Agradezco la oportunidad, obviamente. Y un saludo para todos. Muchísimas gracias a ti también por estar acá, por hacer parte de la familia Letras Negras. Eso siempre nos motiva muchísimo a seguir trabajando. ¿Qué tal si Reza nos cuenta un poquito acerca de quién es ella? Hola, ¿qué tal? Yo soy Reza, yo soy una escritora mexicana y digo escritora porque pues así nos debemos de sentir. Yo comencé con todo esto de la escritura, soy una gran fan de Taylor Swift y me encanta leer también, entonces llegó un punto en el que dije, si Taylor lo hace y pasa sus vivencias a unas canciones, yo lo puedo poner en forma escrita, en forma de cuentos. Entonces, empecé a escribir para también dejar ir muchas cosas que pues ya no nos funcionan, entonces, ¿qué mejor forma que la escritura? Este, y a veces también, no solo con cuentos de romance, sino también con cuentos infantiles, porque soy maestra de preescolar, entonces me llenan ellos de historias y pues yo también los lleno a ellos de historias y pues creo que es algo que es recíproco. Ujú. Ay, qué hermoso. Una de las cosas que pienso yo que le hace muchísima falta al sistema educativo son buenos profes lectores que incentiven una lectura que sea práctica para los niños y no solamente la lectura recomendada en los pensums que hacen el gobierno, porque son lecturas horribles para cuando está uno muy pequeño y la lectura se convierte en una obligación y en una tortura. Uno es como, oh, me toca leer esto y es horrible cuando en realidad si nos acercaran a mejores libros la lectura sería una experiencia divertida, como es la lectura. Entonces, me encanta mucho encontrar profes, lectores y además escritores. Y en la primera infancia, que es una parte fundamental en la que los niños están todos llenos del mundo y necesitan aprender un montón de cosas, creo que ahí es definitivo para que nazca una generación de mejores lectores, porque creo que estamos como en el declive del lector. Sería bueno como poder resucitar toda esta experiencia de la lectura haciéndola más amena. Bueno, ¿qué tal si Duber nos cuenta un poquito acerca de quién es él? Bueno, saludo para todos los que nos están viendo en este momento. Es muy grato poder estar acá, como decía Reza, escritores. Estamos aquí entre escritores, estamos disfrutando este momento. Mi nombre es Duber Ávila, soy colombiano de la ciudad de Cali, Cali, Valle del Cauca. Bueno, pues amo mi país, amo muchísimas cosas de acá. De verdad que el realismo mágico, como ustedes lo saben, Gabriel García Márquez,
me impulsó mucho a escribir. Soy docente de profesión también, soy profesor de idiomas. Yo sí soy más de los grandes, yo sí, como Reza, sí estamos como en el canal diferente, porque yo soy más de los grandes, pero me aventuro mucho con ellos, porque ellos sueñan mucho. Ellos les gusta mucho soñar y por más que la gente dice, ay, es que son difíciles, no, 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 es saber qué es lo que ellos quieren escuchar. Y eso también me aventuró mucho también a escribir, a querer empezar a escribir en mi proceso. Escribo como desde los 17 años, más que todo poesía, más que todo eso, hasta que un día dije, bueno, y si esas poesías le metemos una historia de quién la escribió, por qué la escribió, para qué la escribió. Y ahí empecé a escribir muchos de los de cuentos, tengo muchos cuentos, estoy en pro de publicar más adelante en redes sociales, a través de, bueno, de muchas cosas. Todavía estoy en el proyecto, pero pues ahí vamos caminando hacia adelante y creo que el proceso de ser escritor es una cosa muy bonita porque las letras transforman y más que cualquier otra cosa, entonces siento que es una experiencia maravillosa. Duber, muchas gracias. Yo creo que la mayoría de escritores que conozco acá son profes de profesión, son como profes y escritores, es como el camino que he visto, la senda más directa. Y eso también me gusta mucho porque creo que, como les digo, hace falta gente en el sistema educativo que tenga ganas de conectar a los estudiantes con la experiencia de la lectura. Yo creo que llegué a las letras porque tuve un muy buen profesor de filosofía en el colegio, me enamoré de la filosofía y con la filosofía me enamoré de la literatura y tuve como mi momento de reflexión y de entender, pero sé que sin el apoyo de esta persona en el momento crucial de mi adolescencia, estaría estudiando derecho, probablemente porque así lo quería mi familia y era algo que seguramente no me iba a llenar para nada y que estuve luchando con qué quería hacer hasta que pues descubrí lo que era para mí y eso define a muchas personas ese paso del colegio a la universidad por los profes que tuvieron en ese momento. Así que me alegra mucho que tantos profes estén entrando al mundo de la literatura. Y también me alegra que estemos como tan latinoamericanos, ¿no? Hay acá de Chile, de México, de Colombia, estamos así como de todos lados. Alex, ¿qué tal si nos cuentas un poquito acerca de quién eres tú? Buenas tardes con todos. Como está allí, mi nombre es Alexander, Alexander Gaibor Galán. Ocupo los dos apellidos de mi mamá y de mi papá, porque me gustaría también realzar eso. Me gusta muchísimo darle el reconocimiento también a mi mamá. Soy ecuatoriano, justamente lo que acaban de mencionar, creo que es una mezcla hermosa de latinoamericanos, estamos acá todos juntos. Y también comparto, también soy profesor de lengua y literatura acá en mi país. Soy estudiante todavía, estoy en séptimo semestre de mi carrera, pero justamente aquí se ve un pizarrón, es porque estaba en clases aquí de ratico, terminé y de una acá a la invitación. Eh, qué me motivó a escribir? Realmente yo sería muy sincero de decir si desde niño sabía que me gustaba escribir o de adolescente. No, realmente mi proceso en este mundo de la escritura embarca casi hace un año. Estudio literatura porque me encantaba, como dijo Silvia, tuve una muy buena profesora de literatura en el colegio y me encantaba cómo ella nos contaba las historias, cómo declamaba. Entonces me aventuré a estudiar esto porque me encantaba lo que era la sociolingüística, me encantaba lo que era esta idea de la gramática, ortografía, pero la literatura era como un poquito peleado, o sea, no me agradaba tanto y me choqué con el Principito. Yo diré que el Principito es una de mis historias favoritas. Yo amo el Principito. Hay un chiste común acá con mis amigos, es que mi tesis va a ser del Principito, pero no tanto así, pero me agrada muchísimo esta idea. Y hace un año participé acá en Ecuador en un concurso de la UNACH en cuentos ilustrados infantiles y yo envié el mío y gracias a la vida y todo logré el primer puesto allí. Entonces yo dije, puede ser que acá sea una línea que quiero seguir y empecé a leer y obviamente antes por la carrera leía, pero empecé a leer muchísimo más, me empecé a adentrar en este mundo de la escritura, empecé a ilustrar otros cuentos por gusto ya de por sí, a crear mis propios cuentos y empecé a escribir más, porque previamente escribía pero para mí, pero creo que y con los estudiantes eso es muy bonito, el hecho de que tú escribes y ellos también se sienten identificados. Y creo que eso es lo que me encanta de la literatura, convierte al yo en nosotros.
Entonces, creo que eso es para mí una de las motivaciones más grandes para escribir, porque así quizás me siento menos solo en este mundo y podría compartir con personas como somos todos de diferentes países esta pasión por la literatura. Ay, me encantó eso que dijiste de que la literatura convierte al yo en un todos, porque muchos empezamos en la literatura para salvarnos a nosotros mismos. Como que uno se apegó ahí a tratar de verse a uno mismo reflejado, de contar sus historias, de sanarse. Para muchas personas la literatura es una necesidad, es ese deseo de poder sacar lo que tienen ahí atrapado. Y a mí la literatura me ayudó muchísimo en unos tiempos en el que estuve pasando por unas crisis depresivas muy fuertes y escribí poesía de la mano de Alejandra Pizarnik y escribí tanta poesía dolorosa y tan horrible que un día vi esa misma poesía y dije, ay, estoy tan mal, debo hacer algo para cambiar lo mal que me siento, ¿sí? No es posible que me vea de esa forma. En mi poesía me reflejaba demasiado rota y ahí fue que tuve como ese momento de decir, esto también sirve para sanar, sirve para construir, sirve para hacer otras cosas conmigo misma y en la medida en la que uno se da cuenta que uno está roto y que su poesía habla de estar roto y la comparte, se da cuenta que todos estamos rotos en algún punto y que todos estamos en el proceso de sanación. Y cuando es colectivo y uno empieza a compartir, el sentimiento empieza a disminuir. Empezamos a hacer una red de apoyo y uno entra al mundo literario que puede ser a veces hostil, pero también a veces siempre está con las puertas abiertas, conocemos a gente maravillosa que escribe, no solamente que la literatura que uno hace transforma a otras personas, sino cómo la literatura de otras personas llega a transformarlo a uno. Entonces, me es muy lindo que lo que dices, porque sí, también pienso que esto debe hacerse en comunidad, que debemos estar como muy abiertos a leer a otros y a ser leídos para poder construir algo a partir de nuestras emociones. Ese es como el trabajo del escritor, convertir su vida y sus experiencias del mundo en historias para que otros también puedan compartirlas. Pero bueno, a lo que vinimos, ¿no? Quería mostrarle al público que el día de hoy estamos hablando de este hermoso libro que además está muy bonito de portada, está muy de mi gusto, muy con mis colores favoritos, Dulce Distancia, que este es una colección de cuentos de romance. Bueno, pues como son cuentos, me gustaría que habláramos un poquito acerca del cuento y más del cuento corto. Yo siempre que me encuentro con cuentos cortos me gusta hablar de las técnicas que cada uno de los escritores utiliza para sortear las diferentes dificultades del cuento corto, ¿no? A mí siempre se me ha dificultado escribir cuento corto porque tiene como un carácter de relato, como que no logro que tenga el suficiente desarrollo el conflicto o no sé, termina quedando como una fotografía y ahí empecé a distinguir que hay una diferencia entre lo uno y lo otro y que hay muchas herramientas para hacer de un cuento algo transformador. Muchas veces he leído cuentos cortos en los que yo digo, ¿cómo es posible que antes de leer este cuento era una persona y acabo de leer este cuento y me siento como alguien renovado? Algo logró conectar tan profundo dentro de mí, no sé cómo este escritor lo hizo, cómo en tan poquitas palabras construyó algo tan bello que no se quedó ahí, que me permitió reflexionar del mundo, que me permitió reflexionar de una experiencia, de un mal, de un bien, y en este caso del romance. Entonces, ¿qué les parece si me cuentan un poquito acerca de sus herramientas? Por ejemplo, empecemos con Reza. ¿Cuáles son esas herramientas que tú utilizas a la hora de configurar el cuento corto para que sea contundente, enganche al lector y pues que uno se quede desde la primera página? Bueno, pues yo lo que hago normalmente, me gusta mucho escribir mientras escucho música, entonces yo creo que también influye eso en el momento en que yo estoy creando la historia, pero no solo eso, yo quiero también que conecten con la historia también basándome en experiencias propias. Al momento de estar escribiéndolo, estoy basándome en mis propias experiencias o en experiencias de personas cercanas a mí y creo que eso es parte de cómo voy formando yo las historias. Como dices, es muy difícil formar un cuento corto porque, y justo me pasó con el cuento que tengo en Dulce Distancia, me pasó que ahora ya ese cuento corto, lo voy a decir, lo tengo escrito más grande, se volvió una historia más larga porque me gustó cómo quedó, me gustó cómo empezó y creo que es algo que forma parte de cada uno de nosotros y siempre le vamos a estar poniendo un poquito de nuestra esencia a ese libro, a esos cuentos. La música es parte importante para mí al momento de escribir.
porque para mí también sirve como si fuera una inspiración y me da como que las pautas de cómo va avanzando el cuento. Si empiezo con una canción lenta, entonces va a empezar lento este cuento. Sin hacer mucho spoiler, mi cuento empieza un poco fuerte porque estaba escuchando una canción fuerte y poco a poco como que se fue desarrollando porque fue cambiando la música y se fue desarrollando poco a poco conforme iba cambiando el ritmo de la música y siento que es algo así lo que debe suceder siempre con cualquier tipo de lectura, no solo en el romance. Pues me encantó la herramienta porque los cuentos pueden tener la misma estructura que las canciones y no lo había pensado, es decir, simplemente una canción que te guste y sigues los momentos, las elevaciones y por lo general la música es muy variada en los ritmos y una cosa que debe tener el cuento corto es que debe tener un muy buen ritmo porque si el ritmo del cuento no está fluyendo, uno como lector se da cuenta. Uno se da cuenta que algo está patinando ahí y es porque no hay mucho espacio para ponernos a desarrollar muchas cosas, hay que llegar al grano. Yo siempre les digo a los escritores, para que un cuento corto funcione, ustedes desde el primer párrafo tienen que poner al lector a preguntarse por qué, para qué, quién, cómo, cuándo. Alguna de esas preguntas se tiene que hacer el lector desde el primer momento, ¿no? Muchas veces se inicia con una imagen muy fuerte, ¿no? Como, bueno, no sé, el día en que a Santiago Nazar lo iban a asesinar, ¿no? ¡Pum! O el día en que asesinaron a Santiago Nazar y uno, ¿qué? Y unos, ya, ¿cómo lo asesinaron? ¿Por qué lo asesinaron? ¿No? Entonces, siempre poner al lector en una situación tensa, porque a diferencia de la novela, en el cuento uno no está para dar oportunidades. Uno en la novela dice, ay, la novela tiene un ritmo lento al principio, pero uno sabe que si le da la oportunidad, en algún punto va a empezar a crecer y va a empezar a hacer el clímax. Pero en un cuento corto, si uno empieza, por ejemplo, con una descripción, que es algo que casi no me gusta empezar, como, bueno, la mañana estaba lluviosa, es como, no, no me conecto, no me conecto, uno necesita como un choque y me gusta mucho eso de, por ejemplo, que se inicie con una canción que tenga un inicio fuerte porque pones al lector de una vez con los pelos de punta, eso me gusta mucho, y que hables de material biográfico. Las experiencias que nosotros vivimos a mí me parece el primer camino lógico para escribir porque uno conoce las emociones que va a narrar. Sí, uno ya luego tiene que retarse, ¿sí? A tratar de salir del material que uno tiene, pero las experiencias que uno ha vivido son esa gran herramienta que tiene uno que tener a la mano para conectar con los otros. Somos humanos y son nuestras emociones humanas las que hacen que lleguemos directamente al otro. Conocemos el sentimiento, sabemos cómo se siente estar enamorado, también sabemos cómo se siente estar desenamorado, estar despechado. Y cuando uno ha pasado por una de esas emociones, es muy fácil que uno la agarre y la ponga y el lector diga, ay no, ese también fui yo en algún momento. Entonces, son dos herramientas que me parecen muy interesantes. Bueno, ¿qué tal si Duber nos cuenta un poquito de sus herramientas a la hora de escribir? Bueno, estas herramientas, pues muy parecido con lo que acaba de nombrar Silvia, esa es conexión entre las emociones, el poder estar como conectado con la persona, pero sí me pasó que cuando la convocatoria para este cuento que estamos presentando hoy, yo la fui a mandar y yo después leí bien y dije, son tantas palabras y yo, Dios mío, no, tengo que cortar y tengo que empezar y tengo que recortar dónde corto, dónde pego, dónde hago y entonces empecé a mirar qué cosas podrían causarte más curiosidad que otras o qué cosas uno diría como, esto lo pudimos haber borrado o esto lo pudieron haber dicho después, como por ejemplo cuando le pasa a uno en el trabajo que uno tiene una reunión extensa y uno dice, esto pudo haber sido un correo electrónico donde ya no tiene que ir uno a ninguna parte. Entonces empecé a cortar todos esos pedazos, a releerme. Una de las herramientas que para mí es súper importante es releerme, porque en el momento en el que estoy escribiendo yo tengo muchos pensamientos y los voy plasmando, yo estoy en mi computador, tan hecho fuego, candela y ta, 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 y cuando termino, como que terminé.
pero después empiezo a leerme y veo que he cometido de pronto errores, he redundado en algunas cosas, he utilizado un montón de palabras que no quería utilizar o que utilizo más que todo en mi diálogo y no en la parte escrita, que no se ven bien en un cuento. Entonces empecé como a releerme. Creo que leerse en voz alta es magnífico porque es como escucharte nuevamente, o sea, escuchar qué fue lo que dijiste, no solo lo que está acá, porque a veces nosotros tenemos una percepción de lo que tenemos aquí perfecta, pero cuando ya nos releemos como que, uff, sí, hay que hacerlo. Entonces creo que para llegar a eso es primero pues crear una curiosidad. ¿Qué le causa a la gente curiosidad? Y segundo es precisamente releerse. Muy genial. La relectura es importante y la relectura con reposo. Suelte el texto, déjelo ir, escriba otra cosa, lea, tenga un periodo intermedio entre la corrección de ese primer magma y la revisión, ya la edición. Porque ahí es cuando uno ya empieza a ver, ay, no, es que aquí yo me emocioné mucho y dije como 3 veces lo mismo porque no encontraba muy bien qué era lo que quería configurar. Y a veces pasa que incluso uno relee y relee y relee y usted dice, está perfecto, está maravilloso, está hermoso, ya. Y usted lo deja reposar y va a hacer otra cosa y regresa y de repente aparece todo lo feo que uno ha hecho en ese texto. Yo, por ejemplo, para la lectura en voz alta les recomiendo las herramientas que hay en algunas aplicaciones como el mismo Word, que te hace una lectura en voz alta con voces masculinas o femeninas y te ayuda muchísimo con la puntuación, porque uno tiene la puntuación mental ya lista, uno sabe cómo va la pausa, pero a veces uno no la pone en el texto. Uno encuentra la manera de configurarla y con la lectura en voz alta tú empiezas a encontrar el ritmo de tu propio relato y empiezas a decir tú, y de repente algo hizo como y dices, ay, ahí le falta algo. Y el lector hace mucho eso, claro, de una vez, si todo está muy unido, suena raro. Si todo está muy suelto, suena raro. Entonces, eso de estar haciendo esa actividad de escuchar sus propios textos es buenísimo porque juega muchísimo con el ritmo. Ahí sí puedes escuchar el propio ritmo de tu texto con una lectura correcta, porque a veces a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, que incluso con la puntuación que yo le pongo, la puntuación mental prevalece. Estoy haciendo la lectura y yo sé cómo cómo quiero que suene una frase, pero los puntos están puestos en otro lado y mi mente lo lee como mi mente sabe que yo lo quiero poner. Entonces a veces uno relee y relee y relee y dice, está bien. Y de repente toma distancia y empieza a notar eso. Entonces sí, esa herramienta en voz alta, de la lectura en voz alta, si uno puede poner a un familiar, a un amigo que sea buen lector, también es bueno porque ellos leen con la puntuación correcta, porque cuando uno aborda un texto diferente, uno ve la puntuación con más facilidad. Entonces me gusta mucho y la pongo en práctica constantemente de escucharme, no a mí misma, porque me da horror escucharme a mí misma. No sé qué pasa, pero yo tengo fobia a mi propia voz, a mi propia imagen, me cuesta muchísimo, pero pongo a terceros o a la IA a que lea por mí para poder hacer ese ejercicio. Bueno, ¿qué tal si ahora Alex nos cuenta un poquito acerca de su... Sí, vamos bien, o ya me salté a alguien, estoy repitiendo. No, dale, entonces nos cuenta un poquito de su experiencia como escritor. Claro, a ver, para esta escritura, para este texto, creo que sí va a ser tres principales como que elementos y creo que se han repetido en mis textos. Este en concreto sí lo recuerdo muy bien porque aprendí algo de semiótica en la universidad y hablábamos como que de los signos, ¿no? Entonces en un cuento corto no podemos decir muchísimo de manera directa, o sea, no puedo hacerlo de manera directa, entonces para eso están los signos. Entonces, en lugar como que de describir concretamente a un personaje, lo que tú haces es como que darle un signo, o sea, algo que se pueda entender más allá. Y eso también ayudas a desarrollar al lector inferencial. Entonces, yo creo que eso también es parte y parte. Obviamente no se complica el texto, no deberíamos como complicarlo. Yo utilizo los signos en relación cuando ya mi texto está escrito. Porque creo que, y yo lo había leído en alguna parte, no sé si en un post de Instagram, pero decía que nosotros de lo que menos debemos preocuparnos al escribir es de la forma en la que se hace, sino que debe tener un fondo. Porque si tiene sentimientos, si tiene energía ese texto, los demás lo van a entender y lo van a poder como interiorizar. Entonces, como que ya después haciendo la revisión, el utilizar signos dentro de la historia para el cuento corto creo que es de gran ayuda
como escritores, nos ayuda muchísimo como que a resumir ideas, como que a sintetizar información también acá. El segundo, quizás proceso que yo tuve es el hecho de leer, de escribir, pero también yo soy una persona que se apoya muchísimo en sus amigos. Yo soy una persona que le encanta estar con sus amigos, entonces yo indirectamente escribo algo y me acerco y le digo algo de la trama, pero sin decirle que estoy escribiendo. Es como que, mira, ¿tú qué hicieras si pasa esto? Entonces es como que él o ella me dice, ah, no, yo creo que está mal, otra cosa, y digo, me sirve. Entonces es como una idea de que de la gama de posibilidades de cómo una persona responde a una situación. Porque yo puedo creer que mi personaje responde así, por lo que yo lo he construido, pero también puede dar otra visión de cómo podría ser él o ella, o aparte cuando es como, pues yo creo que esto, yo creo que podrías cambiar esto, yo creo que, entonces cuando ya es más directo. Me pasó justamente en esta convocatoria que el cuento que envié, realmente solo existía una parte, como dijo Reza, spoiler, tiene dos partes. Eh, esta primera parte existía y un día una profe me dijo, mi tutora de prácticas me dijo, Alexander, ¿te gusta escribir? ¿Escribir? Sí, y le leí la primera parte. Cuando terminó me dijo, quiero más, necesito más, necesito la segunda parte, no me vas a dejar así. Entonces yo me motivé y dije, pues le escribo. Y eso creo que también, personas que sean tu círculo social, que te apoyen en lo que haces y también te digan lo que estás haciendo mal, es muy importante. Es muy importante, creo que como escritores. Y también el último que creo que se relaciona muchísimo al primero es que escribas en cualquier momento. Cuando a veces yo iba acá en Ecuador tenemos el trole. Cuando yo todos los días viajo en trole, 2 horas para llegar a mi casa del trabajo. Entonces, yo cuando voy en trole, lo que hago es, digamos, veo a las personas y me viene una idea. Y cojo mi teléfono y lo escribo. Lo escribo así como venga en mente. Así como venga en mente, llego a mi casa y digo, me sirve para mi historia, me gusta para la historia, o a mi mente viene una frase súper interesante. Y lo que también nos compartió Reza, justamente con Dover, que es la música. La música para mí creo que es de las cosas más lindas y un propósito que tengo es quizás algún día poner un soundtrack que recomiendo mientras leen la historia, porque creo que es muy lindo conectar esta idea de música con literatura. Entonces, para mí sería ese compendio de ideas el hecho de escribir un cuento corto. Brutal, me parece muy, muy genial. Me gusta el hecho de crear en colectivo y de permitirse que alguien más lea tus textos y los retroalimente, pero yo siempre les digo que tienen que ser críticos a la hora de compartir sus textos, porque mucha gente no sabe hacer crítica, sino que les gusta criticar. Y hay una diferencia entre alguien que te hace una crítica y alguien que te critica, y uno a veces aprende eso a las malas. Aprende a las malas compartiendo con gente que ni siquiera tiene un mínimo criterio, sino que simplemente quiere hacerte sentir mal con lo que escribes, por lo que sea. Yo no sé, pero me ha pasado varias veces que uno dice, sí quiero compartir, pero compartan con gente que ustedes saben que su criterio es importante para ustedes, que les va a retroalimentar y que eso va a hacer su texto mejor y no solamente los va a hacer sentir a ustedes peor. No se permitan esos espacios en donde las personas a las que ustedes les comparten su literatura no tienen esa capacidad de hacerte una crítica a partir de los elementos del cuento que te ayude a crecer. Eso es mi única recomendación en ese sentido, que sí creo que esto se hace en colectivo. Me gusta muchísimo estar en contacto con otros escritores, compartirles lo que yo hago, que me compartan lo que ellos hacen, para estar como también al tanto de cómo se está moviendo el mundo literario, pero manteniendo la salud mental en buen estado. Es sobre todo lo que yo digo que es muy, muy importante. Entonces sí, no sé, las otras herramientas todas me gustan, creo que uno las va poniendo en práctica de manera empírica. Llegar a esas herramientas a base de la práctica es muy bueno. Quisiera tener la habilidad de poder escribir en el bus al mismo tiempo que viajo, pero me mareo si veo el celular. Entonces vivo con el trauma, ¿no? No puedo escribir en el bus porque ya me mareé y se me arruinó todo el viaje. Pero en general son muy buenas herramientas. Yo que les recomiendo en cuanto a, por ejemplo, que buscas a una persona para encontrar soluciones. Yo aprendí del teatro que uno mismo puede habitar la energía de diferentes personajes, pero tiene que hacer un ejercicio activo de decir,
yo quiero a este personaje, me voy a ver en el espejo, voy a hablar como ese personaje, voy a pensar qué estaba haciendo ese personaje antes de llegar aquí y después de que abandone el cuento, qué hará mi personaje. Así no vaya a aparecer en el cuento, porque es importante que el personaje esté cubierto completamente. Desde dónde nació y dónde vivió, aunque lo único que yo vaya a poner es una historia de amor que le pasó en el intermedio de su vida. Si yo como escritor conozco la vida completa de mi personaje, puedo hacer eso de lo que hablabas del símbolo, de que el personaje sin mostrar mucho sugiera al lector, porque la historia de un cuento corto no se debe agotar en el transcurso del cuento. El lector debe quedar con la sensación de pensar en tus personajes después de la lectura, que haya un universo más grande. A veces el cuento corto es más importante lo que uno no cuenta que lo que uno cuenta, porque en lo que está contando usted lo único que tiene que hacer es sugerir todas las cosas que acompañan esa historia para que el lector siga pensando, ¿y qué pasó con este? ¿A dónde se fue? ¿De dónde vino? Y logre construir su propia historia. Ahí es cuando uno como lector se emociona. Cuando dices, ay, no puede ser que leí algo tan poquito y me hizo pensar, incluso me hizo querer escribir. A mí me pasa que a veces leo cuento y me dan ganas de escribir un acompañamiento. Es decir, ay, no, otro personaje que se encontró con ese personaje que apareció en ese cuento, porque qué interesante ese personaje que se mencionó pero nunca apareció. Entonces sí, eso de que los personajes sean un símbolo, si estén en forma de símbolo o en forma de un elemento no tangible, ¿no? Simplemente apelamos a él como imagen para que el espectador tenga la posibilidad de ir a otros lugares fuera de nuestro texto y lo disfrute muchísimo más. Entonces, creo que todos ponemos en práctica de alguna manera esas herramientas porque estamos buscando qué es eso que quiere el lector de nosotros y nosotros queremos dárselo porque como escritores eso es lo que uno quiere, ¿no? Como ofrecerle al espectador algo que disfrute. No sé si Jesús me falta porque tengo memoria a corto plazo. Así es, así es. Ujú. Jesús, cuéntanos un poquito acerca de tus herramientas literarias, por favor. Y para mí igual como no tengo herramientas tan punteadas, muy diferentes a las que ya dijeron, o sea, eso de tener al Word que me lea en vuelta es maravilloso. Hay algo que quería como acotar respecto a saber que todos estaban como siendo profesores. Yo soy ingeniero, estoy estudiando ingeniería civil industrial, así, nada que ver, pero mi pasión es esta, o la literatura. Entonces, para mí, como en este mundo, entre tanto ramo tan frío, para mí el llegar a escribir es eso, como dejar fluir. Y justo en mi cuento, en esta ocasión, el protagonista, quien narra, es alguien mucho más dramático, más coqueto de lo que soy yo por lejos. Entonces, cuando estaba haciendo las descripciones y me quedó muy largo, como que tenía como 8 páginas de las 6 que debía ser el ojo, tuve que detenerme a pensar, tal como decía Silvia, este personaje, intentar ser él, qué quiere hacer, qué quiere él describir. Así como, pensaba así como, "Oh, a él no le interesa describir el día, quiere describir a la niña que está viendo". Entonces ahí se fue una página completa. Al tiro, fue como, "No, a este personaje está narrando, no le interesa. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a poner? Me sobra". Y así fui descartando cosas, como intentando seguir la narrativa de este personaje que quizás yo no entiendo del todo, pero que quiere mostrarme otra cosa. Y esa fue como mi prioridad. La música también me influyó caleta. De hecho, hay una canción como en específico que va casi con el título del cuento. Eh, y creo que lo más importante era eso de querer como expresar esa intensidad en ese corto lapso que para mí era algo un poco más natural por el mismo hecho de que en el día a día no tengo la posibilidad de tener esta intensidad como entre la pega, entre el estudio, no, nunca cuadrado. Entonces, para mí sentarme a escribir siempre con todo lo que puedo en el rango que tenga. Y por eso me gustó tanto como la experiencia. No escribía romance hace mucho antes de convocatoria y fue maravilloso. Ay, me encanta mucho escuchar eso porque es como un privilegio que tenemos los escritores de desdoblarnos, de ser nuestras versiones más extravagantes, nuestras versiones tímidas. Uno muta para ser todos esos personajes y uno es todos y no es ninguno al mismo tiempo. Porque cuando le preguntan acerca de sus textos, ay, es que ustedes sus personajes, no, yo no soy mis personajes, pero sí soy mis personajes porque los habito, los pienso, agarro cosas del mundo y los mezclo con mi identidad y saco cosas. Somos unos artesanos, eso a mí me encanta pensarlo así. Estamos ahí como labrando vidas que no existen para poder darle un poco de intensidad, como dices, a la vida, porque a veces lo que a uno le apasiona y lo que uno hace no siempre es lo mismo.
porque es muy difícil. Yo les decía a muchas personas que decían, yo desde chiquito he tenido mucho amor por la literatura, pero yo estudié otra cosa. Es porque también cuando sale uno del colegio está súper joven, no le dan muchas alternativas, uno se lanza al mundo a ver qué es lo que puede hacer y siempre le dicen, pues estudia algo que dé plata. Y esto está catalogado como algo que no da plata, esto está catalogado como algo de lo que usted no puede vivir. Entonces le roban a uno los sueños desde muy chiquito y luego usted dice, pero yo toda la vida estuve hecho para esto, siempre fui buen lector, siempre me gustó escribir, siempre estuve acompañado del mundo literario y me vengo a dar cuenta 10 años después, me vengo a dar cuenta 20 años después y empieza uno a tener esa sensación de cuánto tiempo perdí, pude haber estado leyendo, pude haber estado cultivando. Pero lo importante es que poco a poco permita a uno que el sentimiento de habitar este espacio sea algo positivo, no sea algo de, ay, qué frustración, sino qué emoción que al fin me conecto con esto, que me permite vivir lo que en otros espacios no puedo, me permite desdoblarme y habitar. No sé, a mí eso me gusta mucho de la literatura, que uno puede ser libre ahí. Creo que todo el tiempo, hasta a las mujeres en especial, la sociedad nos está oprimiendo y nos está diciendo qué hacer, cómo ser, y la literatura es como ¡fua! Ese espacio en el que uno puede ser libre y nadie puede decirle qué pensar a uno y mucho menos qué escribir. Entonces, eso nos permite ir en contra de todo. Yo creo que mi literatura se trata de llevar la contraria a todo lo que puedo y de ser más mujer de lo que soy en la vida y de expresarme como mujer y de hablar de mujeres y todo ese universo lo guardo ahí porque es lo que no puedo ser en el mundo porque todo el tiempo le están diciendo a uno no, 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 no. Incluso la gente religiosa piensa que se puede pecar con el pensamiento. Entonces dices como, qué fuerte que alguien en una iglesia te diga como, no puedes pecar con tu mente, nada malo puede pasar en tu pensamiento que es tan íntimo y que hasta el momento nadie puede entrar ahí, a no ser que uno abra las puertas de su mente, saque lo que hay ahí y se lo entregue al mundo. Entonces, sí, es como aprovechar el privilegio que tenemos de ser autores de nuestra dualidad y nuestro multiverso, ¿no? Eso me gusta mucho. Bueno, ya que hablamos un poquito acerca de el cuento, me gustaría que reseñáramos un poquito sus cuentos, que invitáramos a los lectores a que se sumerjan en el romance que ustedes han creado para ellos, sugiriéndoles un poco acerca de sus textos, sin entrar acá a hacer spoiler, porque yo a veces soy la reina del spoiler, entonces ya no quiero ser así, ya me rehabilité, entonces vamos a hacer unas pequeñas reseñas en donde ustedes nos puedan contar a los espectadores sobre todo, porque pues yo ya los conozco a profundidad, a los lectores, por qué deberían de leer Dulce Distancia y cada uno de sus textos. Me gustaría que dijeran el nombre del texto y la reseña, una palabra que lo defina o lo que ustedes digan, no es que esto es lo máximo de mi texto, tienen que leerlo por esto. ¿Qué tal si Reza? Empezamos por ti. Claro, pues los invitamos a leerlo. Mi historia es comenzar de nuevo y justamente, sin hacer mucho spoiler, habla sobre comenzar de nuevo, sobre esos nuevos inicios que muchas veces nos dan miedo al momento de enamorarnos. Y pues todas las demás historias están preciosas, entonces se los invitamos a leer. Por favor. Bueno, ¿qué tal si Dubert nos cuenta un poquito y nos reseña su obra? Bueno, dentro del texto, de este hermoso texto, también lo tengo por acá, sino que es que se enfoca mucho. Mi cuento se llama El último de mis buenos días. Es un cuento de muchas cosas por hacer. Quiero que los invito es a saber por qué es el último. Y una de las cosas que les invito mucho y que le invito a que lo hagan en su cotidianidad, no hay nada más bonito que un buenos días. No hay nada más hermoso que despertar con un buenos días. Y esta historia es de un buenos días que cambió toda una rutina de alguien y lo impulsó a algo nuevo, algo diferente. Así que, pues aparte de mi cuento, que se los recomiendo, les recomiendo el resto, porque los he estado leyendo todos y es como que te metes en un mundo, en un mundo, en otro mundo también, entonces es como que, wow, es ver el amor desde todas las perspectivas, es donde entiendes que el amor no es solamente algo que te ha planteado una sola persona o alguien solamente, sino que el amor es algo global que encierra muchísimas cosas.
Sí, y este libro tiene un poco de eso y es que permite ver cómo el amor, lo que uno piensa que es el amor es solamente la idea que uno se ha hecho y las personas aman de forma muy diferente y no todo el tiempo se aman las mismas cosas. El amor no se trata solo de amar personas, también amamos experiencias, también amamos cosas. ¿Cierto? También amamos animales y hay un montón de formas de querer y eso es lo que permite esto, como navegar por esas distintas formas del amor y del romance, porque esto es como una mezcla de esos dos. Bueno, ¿qué tal si Alexander nos cuenta un poquito acerca de su texto? Bueno, mi cuento se puede resumir, bueno, al final daré el título, porque sí es algo interesante con la reseña. Eh, Siento que todos hemos tenido miedo de como expresar nuestros sentimientos, de confesar nuestros sentimientos a la persona de la que estamos enamorados. Y es una situación muy común. No, igual no reunimos el valor para hacerlo, pues el protagonista de esta historia también tiene este mismo problema. Tiene el mismo problema juntamente con la otra protagonista que también están un poquito confundidos. Pero adicionalmente hay algo que los separa, que si leen con atención la primera parte podrán entenderlo para poder comprender a profundidad esto que justamente tienen de aliado a algo tan común, tan cotidiano, lo que puedes encontrar, que es el papel. Entonces, justamente mi historia se titula En papel, porque prácticamente esta historia se desarrolla allí, en esas hojas, en esas líneas que también me inspiraron a crearlo. Entonces, les invito a leer en nuestra colección. Muchas gracias y por último Jesús. Bueno, mi cuento es Como la luna al sol. Está como a la mitad del hermoso libro que entre todos hicimos. Eh, Creo que se podría definir algo como, como una casualidad, como esas casualidades que uno espera, que uno ve, de las que uno se entera y que le encantaría que pasaran. Eh, Trata de dos personas que simplemente se conocen por casualidad y donde nuestro protagonista que habíamos comentado, que le había comentado antes, que es muy intenso, que termina dándose cuenta que no es tan extraña la persona con la que interactúa ahora. Y si puedo hablar de los demás cuentos que he tenido la oportunidad de leer, creo que me encanta la idea de que todos, siento que todos valoran mucho el acto de amar, más que el amar a alguien o el amar a algo, el amor en sí mismo, como que tiene su propio valor solo por existir. Y similar a lo que hablamos de la filosofía antes, siento que poder encerrar lo que entendemos por amor en 6 páginas y desde tantas visiones, como decían, es maravilloso y se lo recomiendo. Obviamente recomiendo el mío, pero el resto también me encantó por esas mismas visiones. Recordar que todos amamos de alguna forma diferente, pero el amor es el mismo y vale por sí solo. Entonces, eso. Y que escribir de amor es escribir de lo universal también. Eso es algo que tiene hablar de ciertos temas, ¿no? Que si bien es difícil abarcar todo lo universal, cuando alguien ama, se sabe que hay otras personas que a lo largo del mundo viven esa misma experiencia de diferente manera, pero tratar de condensar, porque es muy fácil de hablar del amor, pero cuando uno trata de definir qué es el amor, se le escapan de la mano a uno todas las definiciones, como ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor no es algo, el amor no es una cosa, el amor puede ser una decisión, por ejemplo. El amor puede ser cualquier cosa y no es nada. Entonces, cuando se habla del amor, se puede hablar de una cosa universal que no sabemos qué es, pero que de alguna manera nos ha tocado a todos. Bueno, eso espero, ¿no? Porque sería muy triste también pensar en las personas que en la vida no han logrado vivir la experiencia del amor y no solo del amor romántico, ¿no? Del amor que pueden recibir de una mamá, por ejemplo, del amor de otros entornos, que también pasa y no quiero pensar en eso porque me siento triste. Me siento triste. Entonces sí, creo que eso es lo bueno de estas historias, que va uno a la segura con un tema. Es como hablar de la muerte, por ejemplo. Es algo que también uno sabe que es un tema que va a la segura, que va a tocar muchísimos corazones, como puede ser hablar del romance y del amor, ¿no? Vea, ya todo loco.
Bueno, ¿y qué tal si pasamos un poquito a la parte de publicitar nuestras redes sociales para que la audiencia los siga, conozca un poquito más de ustedes? Me gustaría que pudieran seguirlos y estar en contacto. Si alguno de ustedes está vendiendo el libro, si compró ejemplares para vender, pues me gustaría que por acá avisaran a la comunidad de, bueno, yo lo estoy vendiendo y me pueden contactar por acá. Si no lo están vendiendo, pues siempre podemos recordar que lo pueden conseguir a través de la página oficial del Grupo Editorial Letras Negras. Ustedes googlean Grupo Editorial Letras Negras, ahí les aparece una página y ustedes lo pueden pedir desde cualquier lugar sin ningún problema. Entonces, los dejo. ¿Qué tal si vamos con Duber, que nos cuente acerca de sus redes sociales? Bueno, por ahora podría solamente recomendarles mi Instagram, es duber.avila, así como está mi nombre, 2600. Ese sería mis redes sociales, esa sería la red social por la cual podemos estar ahí en contacto. Próximamente, aproximadamente a finales de este mes, o bueno, no sé, de pronto en unos estos días, todavía no sé todavía en qué fecha exactamente, voy a estar lanzando también a través de mi red social, pues de mi Instagram, voy a estar lanzando un Instagram donde voy a estar lanzando todos los poemas que tengo. Tengo un poemario, podría decirlo así, de aproximadamente unos 220 poemas que voy a estar compartiendo con ustedes y imagencitas así bonitas, porque me encanta mucho la imagen, la fotografía también, entonces poderles compartir a través de esto. Entonces, para que estén pendientes también a través de mi Instagram, duber.avila2600. Duber, muchísimas gracias. Alexander, ¿qué tal si nos compartes tus redes sociales, por favor? Claro que sí. Justamente también puedo compartir únicamente mi Instagram por el momento, no tengo ninguna otra página. Es Alexander, sin la segunda A. No me pregunten por qué no la segunda A, pero es el usuario que había. Alexander, sin la segunda A, guión bajo, Gaibor, tal como está en mi nombre. Alexander, sin la segunda A, guión bajo, Gaibor. Y allí tengo, sí, justamente estoy vendiendo los ejemplares de la colección. Algunos ya se encuentran vendidos, ya están, ya fueron entregados también con la gente que acá lo ha pedido. Y también tengo ahí un reel que estoy explicando un poquito de la historia, de cómo fue acercarme a las letras, bastante también como que personal, y si les gustaría dejarle un like, un me gusta, un comentario, también estaría muy agradecido. Realmente ese reel lo hice de mucho, con todo mi corazón, que pues, realmente mis amigos dijeron, ese es tu lanzamiento como escritor. Algo que me encantó que dijo Reza es como, somos escritores y eso es lo que somos, cosa que yo no me lo creía. Y hasta ahora no lo puedo creer, pero es lindo tener ese apoyo de otras personas. Entonces, ese reel representa muchísimo para mí. Y ahí también en historias subo algunas cositas de la vida cotidiana, subo algunas veces escribiendo también algunas cositas. También, y tengo pensado subir algunas cosas de los cuentos infantiles y todo. Entonces, les invito a estar muy pendientes de eso. Igual está igual un post en Instagram si quieren conseguir el libro, allí un comentario y yo me estaré comunicando igual. Eso. Alexander, muchísimas gracias. Qué bueno que estés haciendo tanta gestión. Yo creo que esto depende muchísimo de la gestión que uno haga, porque es importante lanzarse en plataformas, invitar a la gente, hacerse presentaciones del libro, porque a veces pensamos que esto es fácil, pero no, uno tiene que meterle las ganas porque este es un mundillo, uno, difícil de habitar y dos, donde hay mucha competencia y uno tiene que ir arrasando con todo y creer que uno puede y creer que uno va a lograr vivir de esto y ser esto, que es lo más importante. Ser esto es lo más relevante, creo yo. ¿Qué tal si Reza nos cuenta, nos comparte sus redes sociales? Bueno, claro, a mí también me pueden encontrar en Instagram como Reza G o Reza G Writer. Tengo dos Instagram. En el de Reza G Writer van a encontrar pequeños cuentos de terror que hago cada octubre junto con un dibujo. Y también un poco, apenas voy a empezar a subir un poco sobre el cuento que viene aquí, que es Comenzar de nuevo, que también va a venir con una pequeña ilustración. Me pueden encontrar también en Wattpad, donde también tengo unas cuantas historias y espero poder subir completa esa historia que se desarrolló después de. Y también estoy vendiendo los ejemplares. Entonces, si me buscan por redes sociales, me pueden preguntar si todavía tengo disponibles algunos.
Ay, excelente, me encanta cuando escriben en Wattpad. Ah, es mi lugar feliz para ir a encontrar lo que no encuentra uno en ninguna otra parte. ¿Qué tal si Jesús nos comparte ya por último sus redes sociales? Me encantaría recordar mi cuenta de WhatsApp, la verdad, pero han pasado tiempo de eso. Bueno, no tengo un Instagram como tal, como de escritor. Para mí todo esto fue muy rápido y como que no lo asimilé nunca. Pero me tengo como, es un nombre largo, como el, guión bajo, mismísimo, guión bajo, Jesús, pero sin la última S y la S la cambié por una H porque como me suelen decir en todos lados, como sin la última S por algún motivo. Y ahí les saldría, estoy empezando a promocionar más el libro, ya vendí los que traje, eso sí, por suerte, sí, vamos. Y también tengo un pequeño canal en YouTube ahí donde hago como reviews y cosas y me gusta divagar mucho, tal como lo hicimos acá, como con algunos temas de películas, de libros también. Tuve la oportunidad de hablar del niño que enloqueció de amor. No sé si lo conocen, que es de un escritor chileno. Me encanta. Sí, bueno. Y me pongo como el Jesús también, pero sin por la H en vez de la última S. Eso principalmente. Ojalá tener más. Bueno, yo creo que fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias por compartir un poco de su obra. Me alegra mucho que estén en este camino de convertirse en escritores, de habitar el mundo como escritores. Agradezco a todas las personas que nos acompañaron hoy aquí en Entrevistas y Letras. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta que nos volvamos a encontrar.